FARC se encontraba en nuestro territorio realizando un acto de perdón sumamente significativo para nuestra comunidad. Hoy, un año después de los hechos, conversaremos y reflexionaremos esta experiencia. Día del Perdón y Reconciliación. Presentamos nuestros panelistas invitados. Los voy llamando y se van sentando, por favor. Invitamos a Catherine Torres, representante de la plataforma Paz Completa. Al padre Pedro Pablo Ospina, actual director de Coredi. Carlos Iván Lopera, director regional del PNUD. Mauricio Montoya, docente universitario. Y padre Francisco de Rux, actual presidente de la Comisión de la Verdad. Bienvenidos. Listo. Vamos a organizar así el panel. Cada ponente va a tener un espacio de 20 minutos para exponer sus ideas y al finalizar las personas harán las preguntas, pasaremos unos papeles para que las realicen por escrito. Muchas gracias. Muchas gracias. Me da mucha alegría poder estar con todos ustedes y les agradezco mucho la invitación. Además estar en esta mesa con amigos y con Catherine, que son amigos tan del alma, y con Iván y con todos. Yo no los puedo acompañar sino unos 40 minutos, porque si no me deja un avión, que tengo que bajar a tomar el avión. Pero les agradezco también que veo que la mayor parte de ustedes estaban en la Eucaristía que acabamos de celebrar ahora justamente por el perdón y por la paz. A mí me parece importantísimo lo que pasó hace un año aquí con las FARC, pero sobre todo me parece importantísimo lo que ustedes como pueblo de Granada, como granadinos, significan para Colombia. Ustedes son para nosotros un ejemplo de un pueblo que, después de haber sufrido golpes de todas partes, resolvió mostrar lo que era el coraje de este corazón de Antioquia en su decisión de vivir y mostrar que hay un camino para recobrar la vida. Y pues uno viene a aprender aquí a Granada de lo que ustedes han sido capaces de hacer, no solamente en sus familias, sino hasta en la reconstrucción física de su pueblo. Yo quisiera hacer una referencia al perdón desde lo que nos toca a nosotros hacer ahora desde la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y perdónenme, pero es que no puedo aprovechar la oportunidad de contarles muy brevemente lo que nosotros hacemos en la comisión para que esto se pueda articular con lo que aquí mis compañeros van a presentarles. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad es una institución que se crea, hoy en día se crea siempre en los procesos de paz. Se han tenido 30 comisiones de la verdad en el mundo. Por ejemplo, se hizo en Irlanda del Norte, se hizo en Sudáfrica, se hizo en El Salvador, se hizo en el Perú, se hacen las comisiones de la verdad. La Comisión de la Verdad de Colombia es una institución autónoma, de carácter constitucional, con vigencia sobre todo el país. Quiere decir que nosotros no dependemos ni del presidente de la República, ni del Congreso de la República, ni de los jueces de la República. Una institución en eso se parece como al Banco de la República, es absolutamente autónoma. También es parte del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, que lo formamos con la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, que hace justicia sobre los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el conflicto armado interno. Nosotros no hacemos justicia. Nosotros no podemos condenar a nadie, nosotros no podemos dictar sentencia contra nadie. La JEP, la Justicia Especial para la Paz, determina si una persona es culpable o no es culpable y la condena, sea para, si es culpable, la condena para un tiempo
de libertad restringida si ha dicho la verdad, y si no ha dicho la verdad lo condena a 8 años de cárcel o hasta 20 años de cárcel porque mintió. Eso es la JEP, la Justicia Especial para la Paz. Nosotros no somos justicieros, nosotros no podemos dar justicia. Nosotros buscamos la verdad humana y la verdad histórica de lo que nos pasó. Por eso este pueblo de Granada para nosotros es un tesoro para poder comprender qué fue lo que pasó aquí. Y luego hay también la unidad para encontrar a los desaparecidos, que es también parte del sistema y que la dirige Luz Marina Monzón, una mujer muy valiosa que sufrió la desaparición en su familia. Nosotros todos trabajamos como un sistema, la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Comisión para encontrar a los desaparecidos, pero tenemos funciones distintas. Luz Marina se tiene que ir con las familias hasta donde están las fosas comunes a recuperar los cadáveres. Nosotros tenemos que tratar de entender, explicar por qué fue que hicieron ese horror de llegar hasta desaparecer a la gente en este país. Miren, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Y en esto yo vengo a pedirles ayuda, porque nosotros somos 11 comisionados, pero nosotros no nos sabemos la verdad de lo que pasó en el país. Nos toca, somos la comisión de la verdad, pero ¿qué le vamos a nosotros a decir a la gente de Granada? ¿Cuál es la verdad de Granada? ¿O qué le voy a decir yo al padre Pedro Pablo, que es de Sonsón, cuál es la verdad de Sonsón? Él es el que sabe. ¿O qué le voy a decir yo a la red de Redepaz, que la creó Iván, cuál es la verdad de la gente de Redepaz? Es decir, nosotros estamos pidiéndole a los pueblos y a la gente que sean los mismos pueblos los que cuenten la verdad, qué fue lo que les pasó en el conflicto, cómo fueron victimizados, quiénes los golpearon. Pero no es una verdad, atención, lo primero que tenemos que hacer nosotros es contribuir a que los colombianos esclarezcamos qué fue lo que nos pasó, que se sepa todo. Por eso yo les decía ahora en la misa, empecemos por reconocer la verdad de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, seamos como libros abiertos, sin miedo, si es que los seres humanos nos equivocamos todos. Pero entonces primero, el primer paso es acercarnos a la verdad así. Miren, para ponerlo en otro término, nosotros no somos una comisión contra nadie, nosotros no somos una comisión contra el expresidente Santos o el expresidente Uribe, no somos contra nadie, no somos una comisión, nosotros no somos oposición política, no somos una comisión contra las FARC, no somos una comisión contra el ELN o contra un partido político, no somos contra nadie, somos una comisión contra la mentira, eso sí, somos una comisión contra las verdades falsas, eso sí, somos una comisión contra el miedo de que nos digamos la verdad, somos una comisión contra los silencios, que se queda uno allá, no queremos eso, pero lo primero es, bueno, ¿cómo son esas verdades? Pero queremos que sea una verdad en que los colombianos nos podamos reconocer todos, y por eso necesitamos el punto de vista de todos. Entonces nosotros estamos conversando con las mamás de los falsos positivos, los muchachos que se los cogieron de los pueblos, los llevaron a la montaña, hombres del ejército, los asesinaron y los presentaron como guerrilleros muertos en combate. Necesitamos la verdad de los pueblos que fueron quemados por la guerrilla y por los paramilitares. Entonces estamos hablando con los pueblos. Necesitamos la verdad de las víctimas de la guerrilla. La mamá que dice, es que mi hijo era soldado, se lo llevaron hace 16 años, ¿y dónde está? Necesitamos la verdad de los secuestrados, la verdad de las víctimas de los paramilitares. Hemos gastado muchas horas hablando con los militares y tratando de entender la verdad de ellos. Hemos gastado muchas horas hablando con los guerrilleros y tratando de entender la verdad de ellos, hablando con los empresarios. Todas las verdades, pero con la idea, tratar de entre todos de ver realmente qué fue lo que nos pasó. Y en medio de todo eso, ¿qué tal esto tan difícil? Imagínense, tenemos que llegar a una manera de ver las cosas que no aumente entre nosotros los odios y las rabias y las indignaciones, que a veces la verdad produce eso, ¿verdad? Sino que nos ayude a comprender qué fue lo que nos pasó, a comprendernos a nosotros mismos, todos los colombianos,
incluso a tener compasión de nosotros mismos. Eso es el esclarecimiento de la verdad, pero no es solo eso. La segunda cosa que nos toca es el reconocimiento de las víctimas, de todas las víctimas del país, de todos los lados, y reconocerlos en su dignidad, en su grandeza humana, y validarlos, porque como nosotros somos una institución de Estado, ahora el Estado colombiano va a tener que decir, sí señor, eso que cuenta la gente de Granada es verdad, y queremos que lo sepa toda Colombia, pero también las verdades particulares de la muchacha que le mataron el marido, de la mamá que le mataron los hijos, reconocer la dignidad de las víctimas. La segunda cosa que nos toca, y con eso reconocer también las responsabilidades. Nosotros vamos a estar invitando a los responsables a hacer lo que ustedes han hecho aquí. Cuando ustedes hicieron venir aquí a la gente de las FARC, era para que reconocieran responsabilidades, pero queremos las responsabilidades de todos los lados, y ese es el segundo deber nuestro, el reconocimiento. Tercer deber, la construcción de la convivencia en los territorios. Yo estoy llegando de Urabá hoy, y estamos así en todas partes. Aquí Naciones Unidas está haciendo un gran esfuerzo de convivencia territorial. Nosotros tenemos que luchar porque los colombianos podamos volver a convivir. Y el último punto que nos toca, y que tampoco lo podemos hacer sino junto con ustedes, es la no repetición. Muy difícil, porque Caterine, por ejemplo, que está aquí, que es una gran luchadora por la paz, que es la directora de un movimiento en Colombia que se llama La Paz Completa, sabe que nosotros estamos luchando por la no repetición del conflicto, pero es que el conflicto se está repitiendo, siguen matando a los líderes, estamos otra vez con la cosa del ELN, y nosotros tenemos que en 3 años proponerle al país unas propuestas para que esto no se siga repitiendo. Miren, si lo hacemos nosotros 11, que somos los de la comisión, nadie nos cree, no es vinculante, pues 5 mujeres y 6 hombres que digan eso, pero si lo hacemos todos los colombianos, si en estos 3 años nos ponemos de acuerdo, un pueblo que tiene tanta autoridad moral como Granada, pero también todos los demás pueblos de Colombia, y también los movimientos indígenas, con ellos estamos trabajando, y los movimientos afro de allá del Pacífico, y nos ponemos de acuerdo con los sindicatos, y nos ponemos de acuerdo con los empresarios grandes y los empresarios pequeños, y nos ponemos de acuerdo con las administraciones municipales, y todos escogemos 5 o 6 cosas que vamos a hacer juntos para que nunca más vuelva a haber barbarie en Colombia. Eso sí sirve, porque eso sí ya son todos unidos para qué es lo que no se puede volver a repetir, para que pueda haber paz en este país, lo que se llama la no repetición, pero tiene que ser un acuerdo entre todos. Eso sí es vinculante, porque entonces uno puede ir al Congreso de Colombia y reunirse con los congresistas y decir, mire señores, es que es toda Colombia la que está pidiendo que hagamos esto, mire señores del ELN, es que toda Colombia está pidiendo esto, mire señores del ejército, mire señores empresarios, mire señores, pero tenemos que trabajarlo entre todos en el país. Eso era lo que quería contarles de la Comisión de la Verdad, no la verdad de nosotros 11, la verdad de toda Colombia, y la verdad, que comprendamos que la verdad nos dignifica, que la verdad es un bien público, somos un país que se dice la verdad, que no le tiene miedo. Vamos a recobrar la historia de todas nuestras víctimas, a guardar sus memorias, a hacerles museos, porque ellos viven en nosotros, pero es una verdad que no nos va a producir más indignaciones y más venganzas y más señalamientos, sino una verdad que nos ayude a comprendernos. Por eso es una verdad que nos reconcilie. Cuando los esposos han estado peleados y un día dicen, vengan y hablémonos de la verdad de corazón, que fue lo que pasó, y vamos a tener el coraje de reconstruir esta familia juntos. Y era lo que yo quisiera compartirles. Es muy difícil, es una tarea muy fuerte. Hemos estado, por supuesto, hablando con el presidente Duque, hemos estado conversando con la vicepresidenta actual, hemos hablado con todo el mundo, y no podemos hacerlo sin
quiero que esto sea el principio de los días en que podamos venir a conversar aquí con la gente de Granada, que nos enseñen ustedes y que podamos fortalecer la verdad de ustedes. Aprovechando al padre que ya se tiene que ir, nos permite 2 preguntitas nomás. ¿Alguno de los panelistas quiere? El público. No, nadie. Una. Le voy a acercar el micrófono. Padre y todos los de la mesa, muy buenos días. Luis Fernando Gómez. Padre, ¿cómo pudiéramos entender desde lo humano, y no sé si será posible separarlo, lo que usted nos dijo en la Eucaristía, digamos desde la fe, desde lo que Jesús nos enseñó, cómo pudiéramos desde lo humano entender a un padre de familia o a una esposa o un esposo que han perdido por culpa de la violencia su familia, o el padre de Yaromal esta semana, cómo poder desde lo humano lograr entender la capacidad de tener o de hacer esa catarsis del perdón para que logremos un país en paz. Muchas gracias. Luis Fernando, gracias por la pregunta. La pregunta es muy importante. Claro, en la Eucaristía hace un rato estábamos hablando del perdón cristiano, que es muy grande. Es que el perdón cristiano es muy grande porque cuando Dios nos perdona, Dios no solamente nos libera de toda culpa, generosamente, sino que además Dios se compromete en ayudarnos a salir de la oscuridad en que estábamos. El perdón cristiano consiste, yo le perdono a usted, pero además yo me siento obligado, porque soy seguidor de Jesús, a trabajar para que usted pueda cambiar, porque si va a ser difícil. Usted se vio metido en la guerra, usted se vio metido en el odio, usted me viene a pedir perdón. Perdón no es solamente decirle, mire, todo el mal que usted me hizo, yo no lo voy a responder con mal, como yo les explicaba, sino que además yo me voy a comprometer con usted. Ese es el perdón cristiano. Yo asumo la responsabilidad de que usted cambie. Perdonar en cristiano es eso, es dar la vida por el cambio suyo, es lo que hace Jesús con nosotros. Pero la pregunta tuya es una pregunta, y si la persona no tiene fe, ¿cómo enfrentamos el perdón? Aquí hay perdonar lo imperdonable, un filósofo francés que nos invita a nosotros a el perdón como una virtud política, como una virtud pública. El perdón simplemente porque somos seres humanos. Y yo creo que tiene una primera cosa, y es, hay que ser infinitamente cuidadosos con las víctimas. Uno no le puede pedir a una víctima que perdone. Lo primero que uno tiene que tener con la víctima es acogerla en su dolor, sentir profundamente la pena que la persona trae, y una pena que muchas veces viene vinculada con sentimientos de indignación, con sentimientos de rabia, con sentimientos de angustia muy profunda. Eso es lo primero que hay que hacer. Eso dignifica a la víctima, que sienta la persona que el dolor mío es válido por encima de cualquier cosa. Yo he sido un ser humano destruido por otro ser humano. Pero hay una cosa que es muy interesante en las víctimas, y nos lo enseñaron en Cuba, con los que tuvimos la oportunidad de acompañar a las víctimas que vinieron a Cuba. Nadie comprende mejor, nadie tiene oportunidad de poder mejor llegar a lo que somos los seres humanos
que las personas que han sufrido el impacto de la maldad de otros seres humanos contra ellos. Las personas, ustedes lo sufrieron aquí en el pueblo, nadie ha bebido hasta el fondo el cáliz de lo que puede ser un ser humano que quiere hacer el mal que la víctima, porque lo ha vivido en su propia carne. Sabe hasta qué lugar es capaz la ignominia humana. Las víctimas en La Habana, cuando vinieron a La Habana, una de las cosas, ¿saben qué hicieron? Llevaban 2 años allá discutiendo sobre cambios económicos y sobre cambios políticos para el país, cambios estructurales, decían en La Habana. Y las víctimas que vinieron a La Habana, de todos los lados, sin proponérselo ellas, simplemente con su dolor, llegaron a decirles: ustedes tienen toda la razón, aquí hay unos cambios, este es un país muy corrupto, muy desigual, se robó la tierra de los campesinos. Esos son problemas estructurales, pero el problema estructural más grande no es ese. El problema estructural somos nosotros mismos, la forma como aquí nos hemos reventado como seres humanos, la forma como nos hemos roto. Aquí el ser humano de todos los colombianos está despedazado. Eso es lo más terrible, tener que aceptar que en Colombia tenemos 8 millones de víctimas, más de 2.000 masacres, y que dejamos sola a la gente que estaba sufriendo las masacres, más de 82.000 desaparecidos. Y miren la cosa tan interesante, las víctimas nos dejan sentir ese dolor y después dicen: sí, pero los colombianos no somos solamente eso, no somos solamente eso, los colombianos somos capaces de salir de, perdónenme la expresión, de ese mierdero, somos capaces de volvernos a mirar a los ojos, somos capaces de volver a creer los unos en los otros, somos capaces de volver a construir juntos, lo vamos a demostrar. Las víctimas. Y entonces uno se da cuenta de lo grande que somos como seres humanos y de la capacidad que tenemos de transformar las cosas, pero eso requiere que simplemente como seres humanos, no como creyentes, que aceptemos que somos seres que nos equivocamos, que nos tenemos que perdonar a nosotros mismos y que por eso somos capaces de comprender que en una guerra que es una locura colectiva, también los otros se equivocan y que entonces tiene sentido reconstruirnos. Con todo y todo, yo terminaría diciéndote, aunque las personas no sean creyentes, pedir perdón es un milagro siempre. Que hay un momento en que uno dice: ¿por qué Pastor finalmente pidió perdón? ¿Quién lo movió? Y perdonar siempre es un milagro. El que una víctima finalmente venga, uno no sabe de dónde sale eso. Pues un creyente en Dios, pero por eso los creyentes pensamos que es la fuerza del Espíritu en todas partes, crea usted o no crea. Una persona que perdona está mostrando el misterio de Dios entre nosotros. Hay muchas víctimas, familias que sufren la desaparición de uno de sus miembros. Y fue muy difícil hace un año porque muchas víctimas estaban ahí deseosas de conocer dónde tenían a sus seres queridos y era muy difícil hablar con estos señores, primero por la seguridad. Yo casi que de metida entré a unos, le dije: no, pues esto vale la pena si logramos que ellos sepan por lo menos dónde están. Y son muchas las víctimas que preguntan: ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi primo? ¿Dónde está mi tío? ¿Qué proceso seguir? ¿A quién preguntarle? ¿A quién comunicarle? Porque de hace un año a hoy apenas 1 o 2 supo dónde estaba su hijo, dónde estaba su familiar. ¿Qué proceso seguir?
Bueno, hermana Ana, gracias por la pregunta. Miren, yo les hablé del sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición. En el sistema estamos organizando una manera de recibir a todas las víctimas, y nosotros no vamos a tener una oficina aquí en Granada porque no nos alcanza, pero sí vamos a tener grupos que están pasando, ¿verdad? Y al recibir a las víctimas vamos en primer lugar a escuchar, es lo primero que queremos, y dirigir a las personas a qué parte del sistema tiene que ir. Si la persona lo que trae es la historia de un desaparecido, entonces la dirigimos, inmediatamente la contactamos con la unidad para la búsqueda de los desaparecidos. Este es un grupo de mujeres de un coraje tremendo. A mí me ha impresionado lo que está organizando Luz Marina Monzón. Ella misma vivió la desaparición en su casa, en su piel, y ellos se van, pero ya no con la fiscalía y con la policía judicial, sino con las mismas familias, y las acompañan, y tienen todo un sistema de seguridad. Nos vamos a buscar la fosa común, o nos vamos a buscar, y traen todo el dateo posible recogido de la policía judicial, de la fiscalía, de todas partes, y nos vamos detrás de las cosas. Entonces, si al encontrar a la víctima nosotros lo que recibimos es el caso de una desaparición forzada, la conectamos inmediatamente con el grupo de la unidad para encontrar a los desaparecidos. Si lo que trae la persona es una denuncia, no es que a mí me secuestraron y nos extorsionaron o me quemaron la casa, ese es un caso para la Justicia Especial para la Paz. Esa denuncia hay que llevarla a la Justicia Especial para la Paz. Aquí está la manera como se procede. Ellos tienen oficinas aquí en Antioquia también, para que el caso suyo no quede impune. Eso es lo que hacemos en la JEP. Pero como además usted tiene unas verdades, nosotros en la Comisión de la Verdad nos interesa escucharle, pero ya no para juzgarlo a una persona, sino para que comprendamos qué es lo que hay debajo de lo que a ustedes les pasó, qué intereses movían a los perpetradores, a los victimarios que los atacaron a ustedes, quién los pagaba, cómo se formaron así de malandros, pues, para ser tan malos con ustedes, qué estaban tratando de hacer contra ustedes, por qué los inculparon a ustedes, por qué llegó Colombia a hacer esa tontería. Y finalmente nosotros tenemos que averiguar sobre la víctima y hasta dónde está la reparación con usted, porque Colombia tiene además una unidad para la reparación de las víctimas, y tenemos entonces que activar la reparación. ¿Me explico? La unidad para eso es lo que hacemos. Pero entonces el deseo, sobre todo con los desaparecidos, hermana Ana, queremos ir hasta el fondo. Hay una ventaja: la Comisión de la Verdad no dura sino 3 años. La Comisión de los Desaparecidos se le dio un tiempo de 15 años, porque es que posiblemente son 86.000. Pues lo primero que te digo es lo que te dirán todos mis compañeros aquí en la mesa. ¿Cómo podríamos nosotros honrar ese dolor tuyo tan profundo? No se te olvida. No. Y por eso perdonar no es olvidar. Hay que mantener la memoria. Hay que mantener esa memoria tan duro, pero
yo te digo, sí, cuando la unidad para la búsqueda de los desaparecidos va a venir aquí, el grupo de personas que están dedicadas a eso, y son un grupo de mujeres valiosísimas. Cuando ellos vengan, yo creo que la hermana Ana nos puede ayudar cuando venga la unidad. Perdón, excúsame, Alba, la hermana Alba nos puede ayudar cuando venga la unidad para que nos reunamos a una conversación sobre eso, sobre las personas que tienen desaparecidos, para buscarlos a fondo. Una última pregunta, el señor, y cerramos. Yo no tengo nada que comentarte a eso. Yo creo que estás expresando lo difícil que es cuando la violencia ha sido tan salvaje, ¿verdad? Cuando la barbarie ha sido tan horrible. Muchísimas gracias. Seguimos, Padre Pedro Pablo. Buenas tardes. Pues en primer lugar me place mucho estar aquí, muchas gracias por la invitación, un saludo muy cordial a los de la mesa y a los que están aquí, pero me llevé una gran sorpresa cuando encontré al padre en la sacristía, y yo le dije, no padre, presida usted, y entonces me dijo, no, presida usted, yo hago la reflexión, le dije, y ahora le decía a don Jaime, yo que ya más voy a decir, si ya está el padre aquí, pero voy a ser breve porque el padre ya ha hablado mucho sobre el tema, y creo que esta invitación que nos hacen a hablar sobre el Día del Perdón, y cuando me invitaron, me decían el perdón como camino a la reconciliación. Yo quiero partir de una experiencia personal para decirles algo, invitarlos a la reflexión sobre el perdón. La primera experiencia fue que hace 30 años entré al seminario, y yo cuando entré al seminario empecé con una preocupación muy grande. ¿Y cuál era la preocupación? Es que en nuestro trabajo como sacerdotes hay que trabajar con los niños. Y yo veía que en ese momento, con los niños y los jóvenes, se trabajaba con la iglesia como con dos cosas, eran dinámicas y el canto con guitarra. Y yo decía, vea, para coordinar una dinámica no coordino una caída. Y para cantar no tengo ni voz ni para arriar mulas, yo era todo preocupado. Sin embargo, me ordené sacerdote y me tocó trabajar en San Rafael en el tiempo de violencia del 97 al 2000, me tocó en San Rafael, y me tocó el trabajo con los niños y los jóvenes. Y ahí empecé a entender que eso no era solamente el trabajo, que trabajar con los niños y los jóvenes no era con el canto ni dinámicas, como muchas veces lo piensan, o cuando uno estaba sardino que lo divierta. Después pasé a San Rafael, a Abejorral, ya 2001 al 2004, con los niños y los jóvenes. Y todos en esos dos pueblos encontré muchas complicaciones con los niños y los jóvenes. En primer lugar, el tema de la violencia. Los niños huérfanos, jóvenes huérfanos, afrontar esa situación era un trabajo bien complejo, sobre todo cuando las muertes. Yo recuerdo que en el año 2000 en San Rafael fueron 180 asesinados, y era todo un trabajo que hacíamos con el colegio, los paros armados, en fin. Entonces a mí me tocaba ese trabajo desde la iglesia con los niños y los jóvenes. Cuando ya llevaba 7 años de edad dije, no, a mí ya me tocará trabajar con las personas adultas, y me llamó el obispo a trabajar en la curia con la infancia y juventud en toda la diócesis 10 años. Bueno, yo pensé que no iba a hacer alguna cosa, ya llegaron todos estos procesos
de paz, el laboratorio de paz, que algunos ya conocen. También estuve involucrado con los sembradores de paz, niños y jóvenes. Ahí después pasé a pastoral social, 3 años, y hace 5 meses el obispo me nombró para Coredi, que algunos lo conocen, ¿cierto? En Coredi tenemos en este momento niños y jóvenes vinculados a los procesos, 17.000 niños y jóvenes tenemos en Coredi, en los procesos en 45 municipios de Antioquia. ¿Por qué les cuento eso? Porque una preocupación mía, cuando hablan de no repetición, es que tenemos que educar y trabajar con los niños y los jóvenes para que no repitan. Están haciendo el Padre Francisco y están haciendo aquí desde las Naciones Unidas, la academia, las organizaciones, trabajando con las víctimas, con el dolor, con los desaparecidos. Y para hablar del perdón y la reconciliación, hay que hablar del perdón y la reconciliación con los niños y los jóvenes hoy, para la no repetición. Y entonces, ¿por qué? Porque he constatado ese trabajo, por eso partía de la experiencia, que trabajar con los niños y los jóvenes en eso, yo lo digo por el oriente antioqueño, es muy débil. Las organizaciones, hay muchas cosas, el Estado a ese tema poco le apuestan. Y creo que yo hago el llamado de atención para eso. Miren, una anécdota de tantas que tengo, pero una anécdota que me pareció muy simpática en una administración municipal hace unos 8 años. Cuando estábamos trabajando unos procesos de trabajo con la niños y los jóvenes, entré donde un alcalde a un pueblo y entré y le pedí que nos ayudara, eran como 2 millones de pesos económicamente, y le presenté el proyecto para que la iglesia y otras organizaciones trabajaran con los niños, y me dijo, eran 2 millones de pesos para trabajar con los 4 colegios de ese municipio. Me dijo, padre, no hay plata, estamos muy mal y todo eso y que no sé qué. Y en ese momento que yo estaba hablando, tocaron la puerta del despacho y entró el de la Casa de la Cultura. Ay, padre, perdone, un momentico, el señor alcalde. Señor alcalde, vea, aquí tenemos el presupuesto para las fiestas del pueblo. Yo recuerdo en un momento que eran más de 300 millones de pesos. Vea, para que me lo firme, ya nos va a apoyar fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Ajá, y entonces dijo, muy bien. Entonces yo miré al alcalde y él como que cayó en cuenta. 300 millones para unas fiestas populares y 2 millones para trabajar unos temas de prevención con los muchachos, no hay plata. Y así es por el estilo. Así es con el estilo. Usted pide plata para esas cosas, resulta, pero para estos trabajos no. Y en muchas instituciones. Entonces, cuando hablamos de camino, hablaban una cosa muy importante en la convocatoria que nos hacían a nosotros para este trabajo aquí, y hablaban de que el perdón es camino a la reconciliación, y hablaban de gestos de paz y procesos de paz. Para mí el proceso de paz tiene que ser un cúmulo de muchos procesos para poder llegar a la paz. Y entonces yo pensaba, bueno, la no repetición es, muy bien, trabajar con lo que nos ha pasado en el presente, pero a trabajar en el presente para construir futuro. Y yo miraba una imagen que me llamó mucho la atención, una imagen por ahí que sacan a veces de esos memes y eso. Un niño en un caminador y un anciano con un caminador. Y decían, disfruta el intervalo de la vida, del principio y el fin, que son los mismos. Empezamos con un caminador y terminamos con un caminador. Uno piensa que uno no pasó por un caminador, yo no me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan? No, uno no se acuerda. Y vamos a darnos cuenta de un caminador, quién sabe si nos va a tocar, posiblemente. Y si nos toca, la pregunta es, ¿quién nos acompañó al principio en el caminador? ¿Y quién nos acompañó a nosotros, va a acompañar a nosotros cuando estemos en un caminador? Pero esas preguntas no las podemos hacer. ¿Sabe dónde está la dificultad? Cuando ya aprendemos a caminar, cuando ya estamos jóvenes, cuando estamos más maduros, cuando podemos valernos, ¿quién nos acompaña? ¿Quién nos acompaña? ¿Y nos acompaña qué? En las cosas más trascendentales de la vida. Y cuando hablamos de las cosas más trascendentales de la vida, creo que ese acompañamiento es donde tenemos una debilidad.
Y a mí me admiro mucho a los padres de familia que acompañan, por ejemplo, a sus niños y a sus jóvenes a cosas trascendentales también de la vida, al deporte o no. Lo acompañan a semilleros de yo no sé qué, semilleros de pintura, semilleros de plastilina y todo eso. ¿Quién acompaña a los niños y a los jóvenes para que no ser violentos, para cuidarse de la violencia? Y eso es lo primero que yo digo. ¿Quién? Para no repetir, ¿quién está acompañando a los niños y a los jóvenes en la violencia? Yo este año, hace 5 meses estoy aquí, el año lo empecé en Pastoral Social, invité a hablar con los sacerdotes encargados de pastoral de la diócesis, a la secretaria de gobierno del departamento. La invité. Le dije, cuéntenos cómo está la situación de orden público en el Oriente. Eso fue en febrero. Y nos mostró una estadística gravísima, de narcotráfico, de consumo, de delincuencia. Nos mostró esa estadística. Por ejemplo, en el año pasado, en el Oriente Antioqueño, en el Oriente cercano, hicieron el atraco de fincas, más de 350 fincas las atracaron el año pasado. Los delincuentes y asesinatos, ya no me acuerdo de las cifras, eran grandes, pero ¿sabe qué era lo que le decían ahí? Que los que estaban haciendo la violencia, el narcotráfico, todo era niños, adolescentes y jóvenes. Adolescentes y jóvenes. ¿Quién está acompañando en este momento para la no repetición, padre, esos temas? A mí me preocupa la institución que yo estoy en este momento al frente, porque dice cuántos niños y jóvenes y cuánta cosa podemos hacer buena por ellos, pero no los estamos acompañando. Y resulta que para muchas instituciones no nos quieren acompañar en esos temas. Entonces, ese es lo primero que yo digo, no repetición, vamos a trabajar eso, acompañar a los niños y los jóvenes en la no. Qué bueno que hubiera semilleros de no violencia. Sería como una cosa interesante. ¿Y por qué? Porque hoy lo decía la segunda lectura del apóstol San Pablo de Santiago en la Eucaristía. ¿Dónde empiezan las cosas? Los desórdenes y todo eso entras por las envidias y por las ganas de poder, por las ganas de dinero. Entonces, eso es lo primero, yo les llamo la atención. ¿Quién nos acompaña a nosotros en esos temas, sobre todo de la no violencia? En segundo lugar, estaba diciéndole al padre Pedro Pablo, me tengo que retirar ya porque si no me deja un avión, pero me llevo una enseñanza muy buena. La no repetición, primero los semilleros de los niños. Gracias. Bueno, gracias, padre, muy amables. Muchas gracias, padre. Voy a terminar rápido y solamente voy a ser breve. En el segundo lugar, ¿sabe dónde tenemos que formar más los niños y los jóvenes? En humanidades. En humanidades. Y cuando hablamos de humanidades, es conocer nuestra propia humanidad. Que nos enseñen quiénes somos nuestra propia humanidad. Formación en humanidades. ¿Cierto? Propia y de los demás. Miren, uno es muy violento y conocerse la propia humanidad es a veces muy difícil. Uno conocerse a uno mismo es muy difícil, ¿o no? Es como cuando a uno le preguntan, ¿usted cómo amaneció? Yo siempre digo, yo no sé, de ánimo un poquito, porque uno no sabe cómo está por dentro, uno se murió de repente, estaba enfermo. Conocerse en la propia humanidad es cuáles son sus deseos y sus pasiones y sus emociones. Y a nosotros, ¿qué es lo que nos encanta? Mire, cuando hay un problema en el colegio, entre los compañeros, mire la expresión de nosotros, mire la expresión. Llegamos y contamos, ¿cómo le parece que ahora viene el jefe y va a regañar a Julano de tal porque hizo esto? ¿Cuál es nuestra expresión? Esto se puso bueno, no. Cuando uno está diciendo así, ¿qué quiere decir? Le encanta la violencia, se sacia, como que le gusta el conflicto. Le gusta el conflicto, le gusta ver sufrir al otro, le gusta sacarse el clavo.
Incluso cuando alguien amenaza a otra persona, la amenaza, espere, verás que yo le voy a hacer tal cosa. Muy bueno, dígale, dígale. Por eso es importante conocernos, que nosotros todos tenemos violencia. Si no queremos repetir muchas cosas, tenemos que empezar a formar mucho en la humanidad. Todos, yo soy el primero, porque a uno siempre le da rabia y le da piedra de muchas cosas y como quisiera uno desquitarse. Hay que formarnos en humanidad. Y sobre todo cuando nos formamos en humanidad es conocerse uno y cómo conozco al otro, que el otro también tiene las emociones y pasiones, ¿o no? En emociones y pasiones. Y yo diría, comprender al otro es muy difícil, porque uno muchas veces no se comprende. El padre dijo una cosa muy importante, que es una también de las claves del perdón, es perdonarse uno mismo. Perdonarse uno mismo es muy difícil. Hasta puede ser más fácil perdonar al otro, pero uno perdonarse. ¿Y cuáles son las expresiones que uno utiliza así en la vida diaria? Yo sí fui pendejo, ¿yo para qué me metí con esto? Hay gente, ¿sabe cuándo fracasan las familias? Cuando muchas personas ven que fue un error, por ejemplo, casarse. Las parejas cuando se casan dicen, yo para qué me casé con esta mujer, yo para qué me casé con este hombre. Claro, que no utilizan siempre las expresiones, yo para qué me casé con esta vieja, ¿cierto? Son expresiones que a veces. Entonces, cuando nosotros empezamos a echarnos culpas, por eso es bueno conocernos la humanidad. Y yo digo conocer nuestra propia humanidad. Y el otro punto, yo lo digo resumido porque ya el padre, pues creo que nos ha dado un gran mensaje, es cuál es el horizonte que nosotros tenemos, cuál es la luz que nos ilumina a nosotros para vencer el dolor. Y estamos muy bien con todo el tema de lo que ha pasado en el conflicto, el dolor y todo eso, pero el dolor diario, y este dolor diario que produce lo que se llama el dolor moral. Esas experiencias que yo tuve con la infancia y la juventud, había una cosa que me parecía muy clara y que hay que trabajarle mucho. En un pueblo, yo siempre veía, uno de los pueblos que trabajé, que los niños cuando se confiesan, hay una penitencia, ¿cierto? ¿Qué es la penitencia? Si nosotros entendiéramos que la penitencia de la confesión es restituir el mal que yo he hecho, esa es la penitencia. Lo que pasa es que para los niños y eso, pues les dice uno, ore, rece un Padre Nuestro, pues, y eso es muy sencillo. Pero siempre la confesión tiene que llamarme a la restitución del mal que yo hice, eso es la penitencia que hay en la confesión. Los niños por lo regular se confesaban en ese pueblo, o se confesaban en otra parte, que es desobediente a la mamá, ¿cierto? Y todos éramos desobedientes con la mamá, ¿no? No le obedecíamos tal cosa, que esto, eso es los niños. Y entonces yo noté algo, y empecé como a hacerle un poquito de seguimiento. Le digo, bueno, niño, usted como es tan desobediente con la mamá, le va a dar un abrazo a la mamá y le va a decir que la quiere mucho. En ese pueblo y en muchos otros pueblos, y hoy en día, me decían los niños, decirle a mi mamá que yo la quiero mucho, sí, pero abrazarla no. Entonces, ahí tenemos una cantidad de cosas que tenemos en los niños y en los jóvenes, que si no son capaces de abrazar a la mamá, es que aquí pasa algo, y aquí hay un dolor. ¿Y cómo estamos mitigando el dolor de los niños y los jóvenes hoy? ¿Y cuál es el horizonte de los niños y los jóvenes hoy? ¿Sí? Porque a los niños y los jóvenes los encontramos modernos, que se saludan así, que yo no sé qué, volean las manos y todo eso, pero su vida es complicada, toda la que quiera. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces en su vida no han asumido dolores. Que papá no me quiere, que mamá me deja. Hoy tenemos niños y jóvenes que están huérfanos y viven con el papá y la mamá. Hoy están muchos jóvenes que tienen sueños, añoranzas, y hoy también los seguimos reprimiendo. Que no solamente hay abusos sexuales, sino que también hay abusos de autoridad, que hay abusos de personas que tienen conciencia sobre ellos y abusan sobre ellos, que muchas cosas le pueden pasar. ¿Cuál es el horizonte de esos niños y jóvenes que tienen dolor? Yo hablo de eso desde el enfoque para no repetir los actos, de no repetirlos, de trabajarle más a eso, y eso es como mi empeño y mi trabajo ahora. Qué bueno que lo pudiéramos hacer, y qué bueno que muchas organizaciones, y yo estoy, como se dice, haciendo bulla a eso, bulla a eso, a los niños y los jóvenes de toda parte, llámense del campo, del pueblo, tienen dolor, ya son víctimas de muchas cosas, y ¿quién les va a ayudar? ¿Quién los va a acompañar? Ese es el llamado que yo hago en esta oportunidad que me dieron de compartir con ustedes. Si la violencia se siembra, ello pasa muy difícil perdonar. Si tienen dolor,
de pronto van a coger el camino de la venganza. Ojalá que se encuentren alguien que los acompañe, que no. Si los niños tienen dolor, si los niños y los jóvenes tienen dolor, van a terminar en muchos grupos y combos y cosas que tenemos hoy en día, ¿cierto? Van a la violencia. Si nosotros los adultos tenemos dolor, le vamos a sembrar el dolor a los demás también. Incluso aquellas personas que están encargadas de dirigir, gobernantes, maestros y todos, tienen dolor, no les va a importar el dolor de los demás, hasta van a orar con violencia. Entonces, el perdón tiene que ser el camino de reconciliación, hay que tener gestos, y gestos aún en las mínimas expresiones, gestos de escuchar, gestos de pedir perdón por los demás. Oiga, hay que ser incluso no violentos. A veces yo tengo esta expresión y a veces es con el perdón de ustedes, a veces las personas que hablan más de paz son las más violentas, los más pacifistas son violentos. No, así no es. A veces hay que tener incluso la conciencia muy tranquila también para eso. No les hablo más, muchas gracias por esto. Muchas gracias, padre. Catherine, de Paz Completa. Bueno, pues muchas gracias de verdad por estar aquí. Yo me siento muy conmovida por lo que ustedes hicieron hace un año. No es fácil, pero es lo que realmente genera la transformación de un conflicto armado. Es lo que permite cerrar este conflicto que tanto hemos padecido. Y yo pienso un poco en lo que nuestro amigo nos dijo acá con tanto dolor, y las palabras que yo tengo es que cuando el dolor se comparte, se disipa, se disminuye, y cuando las alegrías se comparten, se multiplican. Así es de que yo les invito a todos y todas a que compartamos este dolor de personas que han sido víctimas de la violencia, que hoy están aquí presentes, y que sepan que de corazón compartimos ese dolor para que de alguna manera se disminuya en sus corazones. Y esa es nuestra tarea como constructores y constructoras de paz. Yo quiero hablarles sobre los acuerdos de paz desde una mirada global, pero también de los acuerdos de paz en lo que ha pasado en Colombia. Y yo quisiera preguntarles, así sea que en una sola palabra o en dos ustedes me puedan decir, ¿para qué sirven los acuerdos de paz? Pensemos en esa pregunta, ¿para qué sirven? ¿Por qué los acuerdos de paz? Si alguien quiere decirlo para que lo hagamos interactivo. Sí. Entonces los acuerdos de paz que nos conducen a un camino de reconciliación, por decirlo de alguna manera. Ok, sí, atrás. Ajá. Trasciende al ser humano los acuerdos de paz. ¿Quién tiene otra idea de los acuerdos de paz? ¿Por qué? ¿Para qué sirven? ¿Por qué la humanidad se inventó eso de los acuerdos de paz? Estamos de acuerdo que es un camino a la reconciliación y trasciende más allá de una mirada del ser humano. Yo les quiero decir que los acuerdos de paz surgen como la posibilidad de tramitar conflictos armados a nivel mundial. Es la forma y el mecanismo que permite que deje de escalar la violencia. Hubo un momento en que hubo una ruptura de la comunicación entre las partes, en que hubo unos intereses encontrados, sean económicos, sean políticos, sean culturales, sean raciales, sean sociales, sean religiosos a nivel. Ha habido conflictos religiosos también, y el ser humano inventó la posibilidad de resolver esos conflictos mediante los acuerdos. ¿Qué significan los acuerdos de paz? Los acuerdos de paz es la posibilidad de iniciar procesos de negociación a partir del diálogo, y por eso la palabra es tan importante, porque la palabra implica la posibilidad de resolver un conflicto que se degradó y que terminó interviniendo la violencia en ese conflicto. Así es de que los procesos de paz y los acuerdos de paz son muy importantes porque permiten llegar a la solución de las conflictividades violentas. Por eso es que la sociedad civil,
quienes hemos estado trabajando incansablemente por la paz, sabemos que si no hay mesa de negociación, vamos a empezar una nueva guerra. Que si no hay unos acuerdos de paz, vamos a empezar una nueva guerra. Y desde Paz Completa concebimos la necesidad de globalizar los acuerdos de paz. Aquí se han hecho acuerdos de paz como decimos, por partes. Entonces, a unos actores armados los llamaron, a otros los dejaron por fuera. Los que los dejaron por fuera iniciaron una nueva guerra y así sucesivamente. Por eso es tan importante que el modelo de negociación sea la salida civilizada para que lleguen a resolver los conflictos. Pero los conflictos tienen unos temas, ¿cierto? Y esos temas tienen que ponerse en la mesa, ¿para qué? Para resolverse. ¿Cuáles fueron los temas más importantes de los acuerdos de paz que ustedes ahora conocen? El primero, ¿cuál fue? Reforma rural agraria, ¿cierto? El segundo, ¿lo recuerdan? El tema del tratamiento del cultivo de uso ilícito de las drogas. El tercero, ¿cuál fue? Participación política, ¿cierto? Y el cuarto, ¿recuerdan el cuarto? Víctimas. El tema de participación, el tema de víctimas. Cómo se iba a abordar todo el tema de justicia, reparación, garantías de no repetición. Es como cuando un edificio se ha destruido y necesita reconstrucción. Y la forma de reconstruirlo es resolviendo los conflictos que dieron origen a ese conflicto armado. Por eso los acuerdos de paz, digamos, no es una cuestión que sea solamente de las partes, nos conviene a la sociedad y nos conviene al país. A nivel global hay una matriz que se llama la matriz de los acuerdos de paz de la Universidad de Notre Dame, y el Instituto Kroc hace seguimiento a los acuerdos de paz. Más o menos ha hecho seguimiento de 32 acuerdos de paz, y he tenido la oportunidad de hablar, por ejemplo, con los armenios. ¿Ustedes saben lo que les pasó a los armenios? Los armenios fueron asesinados en un sistema de genocidio étnico y racial por los turcos. He hablado también con los judíos. Los judíos también han sido, ustedes saben lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? También he tenido la oportunidad de hablar con los afro en Estados Unidos. ¿Qué pasó en Norteamérica con la segregación racial que hicieron? ¿Se acuerdan? Que segregaban a los negros de los blancos, y habían baños para blancos y habían baños para negros, y no podían entrar a las cafeterías. Es que la humanidad hemos pasado por las exclusiones sociales, hemos pasado por las injusticias en nuestras relaciones y hemos pasado por la barbarie. Y la única forma de que no siga escalando el conflicto armado, ya sea entre naciones o ya sea interno, como nos ha tocado padecer a nosotros, ha sido por medio de procesos de paz y por acuerdos que realmente permitan la resolución de los conflictos. Desde la campaña Paz Completa hicimos una reflexión desde el año 2015 aproximadamente o 2014, y veíamos que aquí se estaba construyendo una narrativa deseada por todos, pero también arriesgada y peligrosa. Es decir, llegamos al fin de la guerra, fin del conflicto. Yo veía todos los eventos acompañados por comunidad internacional y toda la sociedad, y decían, ya llegamos al fin de la guerra. Yo decía, Dios mío, esto me preocupa, porque sabía que había un actor armado que todavía no había pactado una mesa de negociación y no tenía un proceso de paz, que era el Ejército de Liberación Nacional. Yo dije, si se queda por fuera, cuando analizábamos esto desde Paz Completa, vamos a empezar un nuevo ciclo de violencia, porque fue lo mismo que pasó con las FARC. Desde 1984, ¿quién me dice quién estaba de presidente en esa época, de 1984? Belisario Betancur. Desde 1984 hasta hoy, ¿saben cuántos procesos y negociaciones de paz han pasado en Colombia? 13 procesos de negociación y acuerdos de paz, con la intención de que logremos realmente construir el imaginario y la posibilidad real de ver el fin de la guerra. ¿Quiénes queremos ver el fin de la guerra? Todos y todas, porque la guerra no es humana. A mí me gustó mucho lo que es, la guerra tampoco es humana porque nos ha deshumanizado. La guerra deshumaniza y la guerra nos lleva a la barbarie. No es normal estar en guerra, es anormal. Es decir, nosotros hemos
invertido nuestros presupuestos, nuestros tributos para autodestruirnos. ¿Eso en qué cabeza le cabe a una persona que es normal, a un país que es normal? Entonces, cuando la palabra se desempoderó, se acabó con el diálogo y se le dio el poder a la violencia. Y hoy tenemos que empoderar la palabra, y la palabra tiene que tener la capacidad de coger de la mano a las acciones. Por eso la implementación va a ser el éxito de ver el fin de la guerra, porque si no se implementa lo que se pactó, las causas estructurales vuelven otra vez y volvemos a empezar a un nuevo ciclo de violencia. Por eso necesitamos una mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno Nacional para que ellos pacten una agenda que les resuelva los conflictos que los tienen sentados en esa mesa. En este momento está suspendida y aquí perdemos todos, porque no queremos empezar un nuevo ciclo de violencia. Ustedes ya han visto que el Ejército de Liberación Nacional está creciendo y es una preocupación enorme, y además también con una posición de no sentarse en la mesa es una forma de justificar mantener la guerra. Entonces, nuestros tributos tienen que ser para la vida, nuestros tributos tienen que ser para el bienestar. Cuando yo pago impuesto, tiene que ser para mi bienestar y el bienestar de mi ciudadanía, de mi pueblo, de mi territorio, de mi comunidad, no para que maten a otros. Y lamentablemente yo he tributado para que maten a otros, y eso tiene que cambiar, y nuestro chip tiene que cambiar, y nosotros tenemos que tener el empoderamiento de la palabra y de la no violencia coherentemente, porque muchas veces hablamos de no violencia, pero en nuestras relaciones interpersonales tenemos muchos desafíos todavía por superar. Pero es muy importante entender que estos acuerdos de paz hacen parte de la agenda ciudadana, porque nosotros sí nos interesa no volver a la guerra, sí nos interesa no mirar el pasado de atrás y saber lo doloroso que fue para no tener que vivirlo en el futuro. Entonces, desde La Paz Completa nos dimos cuenta de esto, seguimos impulsando el proceso de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno. Sabemos que los acuerdos de paz son muy importantes, que la implementación es esencial precisamente para darle legitimidad a la paz. Este tema de seguir una visión vindicativa, de seguir mirando enemigos en todo lado, nos hace mucho daño. Y nos hace mucho daño porque no nos deja construir tejido social. Cuando salimos de fuera de nuestra casa no vemos amigos, no vemos vecinos, sino vemos enemigos. Y esto tiene que cambiar en un proceso de paz que nos permita la reconciliación nacional. ¿Por qué Pacho estaba aquí sentado? Porque Pacho, como presidente de la CEP, es producto de los acuerdos de paz. El producto de los acuerdos de paz es la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cuántas JEP ha tenido Colombia? Ustedes saben, de 13 acuerdos de paz que hemos tenido con el M-19, el Quintilame, el Ejército Popular de Liberación, las FARC, ¿cuál me falta? Habían como 7 guerrillas, insurgencias, el PRT, el CRC también, el EPL, ya lo había mencionado, ¿cierto? ¿Cuántas JEP habíamos tenido? La Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cuántas veces la hemos tenido en todos estos procesos? Es la primera vez que tenemos justicia transicional, es la primera vez que nos acercamos tanto a cerrar el conflicto armado. Y como dice la hermana aquí, al realmente llegar a un camino de reconciliación nacional. Pero no podemos llegar a un camino de reconciliación nacional si no hacemos bien el tránsito. Eso es como cuando uno pasa página y la pasa mal. Necesitamos hacer tránsito, por eso estamos en un momento de transición, y transitar significa implementación de acuerdos efectiva, eficiente, real. Transitar significa también comenzar a decir la verdad. Si no decimos la verdad, ¿cómo vamos a sanar? Tenemos la herida sancochada porque la estamos tapando con la bendita, con la curita, y si esa herida se sancocha y no sale a la luz, ¿cuándo se va a sanar? Un primer paso para la reconciliación es decir la verdad. Si no decimos la verdad y no reconocemos lo que pasó, desde la concepción de la mediación de conflictos y el tratamiento de conflictos, es muy importante entender que cuando se dice la verdad es el primer punto para reconocer que hay conflicto. Y si reconocemos el conflicto lo podemos superar, pero si lo negamos, ¿podemos superar el conflicto que negamos? No, primero reconozcámoslo para poderlo superar. Esa es la apuesta que tenemos desde la campaña Paz Completa,
agradecemos muchísimo. Yo quisiera solamente dejarles una reflexión. Yo escuché a una mujer que fue víctima de los de campos de concentración. Ella estuvo en el tren de Auschwitz, ¿no? Y esta mujer decía algo muy interesante, decía: yo perdoné no porque me hayan obligado, sino porque yo no quería seguir cediendo mi poder a quien me hizo daño, porque era mi posibilidad de desencancharme con el que me hizo daño, porque cada día que me levantaba solo pensaba en él, en la persona que me hizo víctima, pero en la medida en que yo perdoné, me empoderé, me liberé, y hoy no tengo esa carga tan pesada. Muchas gracias. Frente a lo que acaba de decir Catherine, distintas organizaciones hacen un llamado al gobierno y al ELN. Voy a leer el comunicado, el cual se debe votar al final. Levantan la mano si están de acuerdo o no. Mientras se celebra el Día Internacional de la Paz en el municipio de Granada, Antioquia, realizamos una jornada de perdón y proponemos el reconocimiento del otro como camino de paz y reconciliación. Desde un territorio que vivió masivamente los horrores de la confrontación armada, nos sumamos a las voces que saludan la liberación de secuestrados por parte del ELN, práctica que debe ser definitivamente abandonada. Demandamos del gobierno y la guerrilla que avancen a un acuerdo, ojalá cercano, sobre un cese al fuego y una dejación definitiva de las armas. Nos preocupa la posibilidad de dar marcha atrás en los avances logrados hacia el objetivo de liberar a nuestro país de la violencia política. Nada bueno para la garantía de derechos ni para la economía del país puede esperarse de la confrontación armada. Y aprendiendo de la experiencia de las negociaciones de La Habana, solicitamos que se abran espacios a la participación ciudadana. Llamamos al gobierno nacional para que continúe, implemente y cumpla el acuerdo de paz con las FARC y genere mayores garantías de seguridad y de respeto de la vida de los líderes y personas que se han acogido a los acuerdos. Reclamamos a los gobiernos locales, departamental y nacional condiciones de seguridad y de respeto a la vida para los dirigentes sociales, comunitarios, políticos, que reivindican el derecho a la protesta no violenta y que trabajan por los derechos sociales y humanos para todos los ciudadanos. Señores del ELN y del gobierno, insistimos en proponer el reconocimiento del otro como camino de paz y reconciliación. Escuchen nuestro clamor de paz. Es nuestro derecho que debe garantizar el Estado y un deber de obligatorio cumplimiento. Firma Consejo Municipal de Paz y Convivencia de Granada, Antioquia, Asociación de Víctimas Unidas de Granada, Antioquia, Sovida, Salón del Nunca Más, Personería Municipal de Granada, Alcaldía Municipal de Granada, Antioquia, Pastoral Social, Diócesis de Sonsón, Río Negro, Corporación Vida, Justicia y Paz, Asociación Provincial de Víctimas y Ciudadanos, APROVIASI, Asociación de Mujeres del Oriente Amor, Asamblea Provincial Constituyente del Oriente, Colectivo Gente con Sentido Común, Corporación de Estudiantes Universitarios y Profesionales, Corum, Consejo Provincial de Paz, Por Juventud, Plataformas de Oriente en Red, Corporación Pro de Paz, Asociación de Ambientalistas de Oriente, Avanzo, Movete y Paz Completa. Sí. Muchas gracias. Seguimos con Mauricio Montoya, docente universitario. Bueno, tengan todos muy buenos días, buenas tardes ya. Para mí es un honor estar aquí, gracias a Ana, a la personería que extendieron esta invitación para que de alguna manera, pues como desde el ámbito universitario también tengamos la posibilidad de conversar y dar algunas ideas, sobre todo son reflexiones que invitan a que sigamos pensando. Yo quiero empezar haciendo una reflexión sobre la palabra reconciliación. Yo no sé si ustedes saben que etimológicamente, o digamos lo más sencillo, existe, todas las palabras tienen una historia y eso es muy bonito, y etimológicamente la palabra reconciliación significa volver a la asamblea, volver a un lugar. Concilium, reconcilium significa que usted vuelve a ser aceptado en ese lugar, y yo creo que esa es una gran reflexión por lo que la palabra nos invita, y es porque de alguna manera volvemos a aceptar a quien en algún momento había sido expulsado.
a quien en algún momento se había ido de la asamblea, y por eso la reconciliación invita a volver a recibir al otro. Y yo creo que ese es un gran camino, sobre todo porque yo pienso personalmente que el asunto del perdón es un asunto muy personal. Yo hablo más de la reconciliación y me parece que ese debe ser el camino. Y yo les traigo 3 ideas para compartir con ustedes, y esas 3 ideas vienen en torno a eso, a volver a la asamblea. Mire, la primera forma de reconciliación en un país como el nuestro es que nos tenemos que reconocer en la diferencia. Yo les planteo lo siguiente: piensen, por ejemplo, qué tanto nosotros sabemos de los movimientos indígenas que existen en el país, de los movimientos afrodescendientes, de los movimientos gitanos, por ejemplo. Ustedes piensen, por ejemplo, cuando estaban en la escuela y cuando estábamos en el colegio, uno se pregunta, ¿qué le enseñaban a uno sobre las comunidades indígenas? ¿Qué le enseñaban a uno sobre los pueblos afro? No nos conocemos, no nos reconocemos, no sabemos la diferencia que existe en este país. Cuando uno le pregunta a alguien, por ejemplo, por un romaní, o por el romanés, o por un gitano, el último censo en Colombia hablaba de que eran más de 4.000 personas gitanas en Colombia. ¿Quién sabe qué es un gitano? ¿Qué sabemos nosotros de los otros? Y entonces yo creo que el primer camino a la reconciliación es el reconocimiento de la diferencia, es el reconocimiento del otro. Por ejemplo, ¿cuántas lenguas indígenas se hablan en Colombia? ¿Saben ustedes? ¿Cuántas lenguas han desaparecido? ¿Cuántos movimientos indígenas existen en el país y nosotros ni siquiera les damos el reconocimiento? Y yo, por ejemplo, digo mucho en la universidad una cosa, y se los he dicho a mis estudiantes, y lo digo incluso abiertamente en posibilidades que tengo de escribir en algunos medios de comunicación. Yo creo que este país cambiaría mucho si los muchachos que están en los colegios, incluso en las universidades, yo propondría, si yo fuera ministro de Educación, yo propondría que todos los estudiantes tuvieran que hacer un año rural, así como lo hace el médico, así como lo hace el odontólogo, que se fuera un año o un semestre a trabajar con la comunidad. Imagínense ustedes aquí, los estudiantes universitarios, viniendo 6 meses a trabajar en Granada. ¿Pero por qué? Porque eso implicaría que la gente de lo urbano, los muchachos de allá, conozcan lo que pasa en los territorios. Yo he tenido la oportunidad de trabajar 8 años con comunidades indígenas en el Cauca, y yo les digo sinceramente que a mí eso me cambió la vida. ¿Por qué? Porque reconocí a otras personas que siempre habían sido invisibilizadas. Y yo creo que el primer camino hacia la reconciliación es reconocer al otro en la diferencia. Segundo, mire, yo creo que la reconciliación se consigue cuando uno teje lazos de confianza. Y lazos de confianza se tejen diariamente en los escenarios en los que nosotros vivimos. Yo recuerdo que una vez a mí me preguntaron, y con lo que vos decías ahora de los procesos de paz, hay una cosa que la gente no dimensiona. Cuando uno se sienta a hablar con alguien, es que usted se sentó a hablar con un enemigo de toda la vida. O sea, ¿por qué los procesos de paz son tan largos? Por eso, porque es que no hay lazos de confianza. ¿Ustedes creen que la gente en Cuba de las FARC y la gente del gobierno se sentaron y ya eran amigables? No, porque el primer ejercicio de encuentro fue la desconfianza. Yo no le creo a usted. Por eso había una guerra. Y por eso, de alguna manera, duró tanto tiempo el proceso de paz, porque es que había que tejer lazos de confianza. Y esa es la segunda reflexión a la que yo los quiero invitar hoy: el ejercicio de reconocerse y, en segundo instante, de crear lazos de confianza. ¿Cómo vuelve a confiar uno en un amigo? Cuando uno perdona a un amigo por algo que le ha hecho, uno vuelve a tejer confianza, uno vuelve a tener confianza en él, y uno vuelve a creer en la otra persona. Por eso a veces las palabras son muy dicientes. Cuando uno le dice a una persona, no, yo no te creo, no te creo, el hecho de decirle no le creo es porque no genera confianza. Y entonces el segundo elemento para la reconciliación, y es un ejercicio que yo creo que debíamos proyectar para todos, es que volvamos a tejer lazos de confianza, volvamos a tejer de alguna manera una cuerda que nos permita volver a unirnos. Y esos lazos de confianza se tejen comunitariamente. Entonces, por ejemplo, mire, cuando uno estigmatiza un territorio, vayan ustedes a la ciudad y pregúntenle a los muchachos qué piensan de los territorios, y los muchachos o no los conocen o dicen, no, qué miedo ir allá, que no, yo por allá no voy, ¿qué tal? ¿Pero por qué? Porque se ha destruido la confianza. Y cuando se tejen lazos de confianza, de alguna manera empieza a nacer la reconciliación. Y el tercer elemento que yo creo que nos invita a la reconciliación, mire, reconciliarse
es también sinónimo de resistencia. Y ahí yo sí creo que debemos hacer un ejercicio muy importante, el resistir, el reconciliarse. No es yo te perdono y me voy, o yo sí me reconcilio con vos y tejemos los lazos de confianza y me voy. No, el reconciliarse significa también resistir. Y yo quiero manifestar en ese elemento dos cosas, ejemplos de la resistencia. Mire, yo tuve la oportunidad de estar en Toribío, Cauca, tal vez un municipio tan golpeado por la violencia como Granada. El municipio de Toribío, Cauca, fue el que más recibió los embates de las FARC. Y a mí me pasó una cosa muy particular. La gente, cuando pasó lo de la chivabomba, nosotros estábamos allá y nos dijo un indígena, porque nos íbamos a ir, los profesores, y nos dijo un indígena: profe, no se vayan, si ustedes se van, ganan ellos, pero si ustedes se quedan, empezamos a ganar nosotros. Y eso me pareció tan bonito, porque al otro día estábamos dando clase a pesar de que estaban dando bala. Y a pesar de eso, nosotros empezamos a entender que esa era la resistencia. ¿Y sabe qué pasó? Que una cosa que nos dio incluso mucha bronca, pero bronca brava, incluso yo lo digo, lo cuento jocosamente, pero casi que un profesor me tuvo que agarrar, porque salimos al pueblo y estaban los medios de comunicación, y ese mismo día, un día después del atentado, un 10 de julio, los indígenas estaban haciendo un intercambio de semillas, y los medios de comunicación no fueron capaces de ir a ver eso. No, estaban pegados con la cámara mirando cómo había acabado la iglesia, donde había acabado el chasis de la chivabomba, y nosotros les dijimos: venga para acá, hermano, para que vamos a ver el intercambio de semillas que están haciendo los indígenas. No, eso no nos interesa, no nos interesa. Entonces ese es un ejercicio, ahí es donde yo pienso que resistencia es muy importante. Y les voy a colocar otro ejemplo que me parece muy bonito y que hemos tenido la oportunidad de conocer en Medellín y que seguramente ustedes han visto: Fabiola Lalinde, una mujer que a pesar de todo resistió, luchó, hasta que por fin el ejército le tuvo que pedir perdón por la desaparición de su hijo. ¿Y sabe cómo se llamó el libro que ella escribió después? Y a mí eso me parece muy bello: La Operación Sirirí. Porque el Sirirí logra eso. ¿Qué hace el Sirirí? Persigue al gavilán hasta el final con un objetivo: o me mata a los polluelos o me los devuelve. Y la Operación Sirirí de Fabiola Lalinde logró eso, que su hijo Luis Fernando fuera reconocido, porque el objetivo de ella era, la resistencia de ella era por eso, porque había que reivindicar a esa persona. Entonces yo creo que la reconciliación es reconocernos, crear lazos de confianza y resistir. Y voy a terminar con dos cosas con las que los quiero invitar a que pensemos. Mire, a mí me gusta mucho, yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Argentina, y cuando escucha uno a los argentinos tienen una expresión que a mí me gusta mucho. Le dicen a uno a veces molestando: hacete cargo de tus cosas, hacete cargo. Y uno dice: hacete cargo. Hacerse cargo es hacerse responsable de una serie de cosas que uno tiene. Y eso es muy bacano, porque cuando uno lo escucha, uno después dice: uy, jue madre, yo tengo una responsabilidad muy grande aquí. Hacete cargo de lo que dijiste, hacete cargo de lo que hiciste, hacete cargo cotidianamente. De alguna manera es hacerse responsable de las situaciones en las que uno tiene implicación. ¿Y por qué les digo eso? Porque a mí me parece que el gran peligro, la antípoda, la contraparte, el antónimo de la reconciliación no es el odio. El antónimo de la reconciliación es la indiferencia. Ese es el antónimo. Ese es el gran peligro de una sociedad indiferente, una sociedad que no se preocupa por el otro, una sociedad que no le interesa el otro. El odio lo puede tener uno internamente, pero la indiferencia es lo más duro. Y por eso, mire, yo hice un ejercicio con mis estudiantes y me pareció supremamente interesante la respuesta. Yo llegué a mi clase el primer día, yo dicto una clase en la universidad que tiene un nombre bastante particular: Problemas Colombianos. Imaginen el nombre, ¿sí? Y yo llegué el primer día de clase a los estudiantes y les dije, molestándolos: vengo a hacerles el primer examen. Claro, todo el mundo me miró como así: el primer día, no se ha presentado y ya no va a dar un examen. Y yo les entregué a ellos una hoja con unos municipios, y el examen que les dije que les iba a hacer era que escribieran al frente el departamento al que pertenecía ese municipio. Y me decían: profe, no tenemos ni idea. ¿Y saben qué municipios escribí? Escribí los 167 municipios que iban a ser las circunscripciones especiales de paz,
que luego el Congreso tumbó. Y en esos municipios, yo les dije, muchachos, ¿dónde queda ese municipio? No, profe, no sabemos. Y ese fue el primer día de clase. Y el semestre, el trabajo del semestre fue que por grupos les repartí de a 5 y a 10 municipios. Y les dije, haga el favor y busca qué es ese municipio, dónde queda, quién vive allá. Y ¿sabe qué fue lo más interesante? Que al final del semestre me escribían los pelados, es que profe, ¿cómo tumbaron eso? Profe, ay, en ese municipio todo lo que pasaba, y cómo el Congreso no fue capaz de asumir lo importante que era ese municipio. Imagínense, el reconocimiento de unos pelados de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, que pueden vivir otras realidades distintas a las de ustedes y a las mías, que totalmente pueden estar alejados de unas cosas, y ellos se entendieron que era importante reconocer la diferencia y entender otro. Y cierro con esto, mire, 2 cosas muy bellas. Se lo escuché decir a un escritor que admiro mucho, Evelio Rosero, un gran novelista colombiano, y dijo una cosa tan bella en la fiesta del libro, que yo los invito incluso a que pensemos eso. Digo, ¿por qué los museos de la memoria tienen que ser todos trágicos? Y dijo una cosa muy bonita, dijo, yo esperaría que en un museo de la memoria haya una sala de la felicidad. ¿Por qué no mostramos los momentos felices? Está bien que hay que mostrar la tragedia, pero qué bonito mostrar la felicidad, la gente almorzando, la gente junta en un territorio, feliz, riéndose. Y decía Evelio Rosero, ojalá, si existe el Museo Nacional de la Memoria, que es una de las propuestas que se hacen para que después de todo esto pues podamos tener una memoria de todo lo que pasó, ojalá que exista una sala donde se hable de la felicidad y no solo de la tragedia. Y cierro diciéndoles esto, mire, ¿cómo hace uno catarsis para reconciliarse? Yo creo que hay que escribir, escribamos todos los días, ojalá ustedes, para sus nietos, para sus hijos, porque uno a veces piensa que cuál es la herencia que deja uno, cuál es el legado. Nosotros escuchábamos una mujer en San Carlos, una vez haciendo una reunión, y sabe que nos contó, que me pareció muy bello, nos dijo, yo todos los días escribo, porque yo no sé si yo voy a poderle contar a mis nietos todo lo que yo tengo en la cabeza, lo dejo escrito, para que ojalá mañana ellos lo lean. La escritura es una catarsis, y mire, yo creo que el arte es un ejercicio para reconciliarnos, y yo quisiera, ojalá, que existiera un presupuesto en la Presidencia de la República que contratara grupos de teatro. ¿Para qué? Para que el teatro recorriera todo el país. El teatro debería hacerse itinerante. Todo el mundo debería ver teatro, y deberían llegar compañías de teatro a los territorios a contarle a la gente, porque lástima que se fue el padre, pero yo pienso una cosa, mire, todo el trabajo que ellos van a hacer, eso tiene que quedar en otra plataforma, y es una plataforma distinta a un informe. Los informes los leen los académicos, no la gente. Eso tiene que llegar por otra manera, y el teatro, la música, el arte es una representación de eso. Mi invitación es entonces a que pensemos que la reconciliación es un ejercicio de paz territorial. Yo no creo que la paz sea un elemento global. La paz es un ejercicio en los territorios, y en los territorios se construye con los artistas, con los músicos, con los niños, con la gente de la comunidad, y esto es un ejercicio de reconciliación. Muchas gracias. Seguimos con Carlos Iván Lopera. Muchas gracias por la invitación, y tal vez cinco ideas muy rápidas para que, no sé si hay alguna intervención final. Yo creo, Benjamín y Beatriz y Jaime, que de todas maneras nosotros nos esforzamos mucho por trabajar el tema de los acuerdos de paz, pero nos ha faltado muchísimo trabajar más el tema de reconciliación. Yo he escuchado muchísimo a Benjamín y a Beatriz y a todo Granada. No digo que no lo hayamos trabajado, digo que hay que trabajarlo más, porque inclusive lo que hemos visto desgraciadamente es que hemos avanzado en el acuerdo de paz con las FARC por el fin del conflicto, pero que todavía tenemos la asignatura pendiente de avanzar en una sociedad más reconciliada, donde lo que acaba de decir el profesor CD, aceptación de la diferencia,
no discriminación, trabajo, trabajo para superar los odios. O sea, paradójicamente nosotros podemos tener acuerdos de paz, inclusive con el ELN, pero no tener una sociedad que avance en la reconciliación y en la superación de los odios y las polarizaciones. Por eso hace 8 días que estábamos en la plancha en Anorí, uno de los excombatientes de las FARC, Guillermo o Leonidas, porque ellos ya tienen 3 o 4 seudónimos, uno ya no sabe cómo llamarlos, el hombre decía: avancemos en el camino de la reconciliación para que avancemos mucho más ciertos en el camino de la paz. Miren que nosotros ahí siempre decimos: avancemos en el camino de la paz para avanzar hacia la reconciliación. Este excombatiente de las FARC me ha puesto a pensar toda esta semana, porque nos cambia un poco la lógica. Avancemos en el camino de la reconciliación para que podamos avanzar y lograr más rápido los frutos de la paz. Y ahí paso al a la segunda parte. Él dice, o la reflexión es: avancemos en esa reconciliación política, social, ética, económica, reconociendo al otro como el otro con el que construyo vida, para que logremos una paz estable y duradera. O sea, casi que una paz estable y duradera se da en ambiente de reconciliación, nada más ni nada menos. Jaime, cuando me invitó a conversar, decía: hombre, Carlos Iván, contanos algunas de esos ejercicios que se ha avanzado en este año. Hay que decirlo, acá en Granada hace un año se abrió una puerta muy importante, evaluando el evento del Día de la Reconciliación acá, donde ahorita estaba el video ahí. Eso abrió mágicamente un montón de acciones de reconciliación y ha abierto una metodología que, obviamente, como buena metodología, no está cerrada. Cada territorio define cómo se hace. Casi siempre lo que hemos planteado es: hay un antes, hay un hecho y hay un después. Y evaluando el acto de Granada con las FARC, salió una cosa muy importante en clave de proceso de reconciliación en Antioquia, y es: conformemos una submesa de reconciliación, y en esa submesa de reconciliación, que hace parte de la mesa de reincorporación de Antioquia, empecemos a ser sembradores territoriales de reconciliación. Y levantó por allá la mano alguien y dijo: hagamos un acto de perdón y reconciliación que se hizo lo afectado que hicimos el Magdalena Medio, y hagamos un acto allí. Y todos los alcaldes, la mayoría, dijeron no, porque tengo un costo político, porque qué vamos a hacer con las víctimas, porque cuando me reclamen reparación, ¿qué? Y no voy a decir los nombres de los municipios que dijeron no, voy a decir el nombre del municipio que dijo sí: Remedios. Primero lo dijo Granada, después lo dijo Remedios. Y en Remedios hicimos un proceso de preparación con víctimas y preparación con excombatientes de FARC y de AUC. Y por primera vez allí, en un municipio, estos grupos pidieron perdón por el daño territorial, por el mal que le habían hecho a los territorios. Obviamente eso hay que prepararlo, pero lo que quiero decir es que el acto de hace un año acá no se quedó acá, sino que después con Álape, con Confraternidad, estuviste en ese viernes en la tarde, ahí fue donde se generó esa submesa, y ha generado actos parecidos en Remedios, en Dabeiba, en Llano Grande, donde vimos el golpe de Estadio 2,
con excombatientes de FARC y con excombatientes de AUC. Lo único malo fue que perdió Colombia ese día con Japón 2-1, pero ahí vimos el partido, lo vimos el día antes, vimos el golpe del estadio, y al otro día vimos el partido juntos. Y ahorita estamos preparando a Anorí para el 12 de octubre. Allá vamos a estar en Anorí con excombatientes de FARC, con excombatientes de AUC y con, como estuve en Remedios también, con policías y ejércitos acusados de falsos positivos o que ya han reconocido que han cometido falsos crímenes de homicidio en persona protegida. Es un camino. Hace 15 días hubo un evento en donde se habla de la política pública de reconciliación. Yo diría, avancemos en hacer esto proceso, Benjamín, que sea un proceso territorial de reconciliación en donde haya un antes, el acto, un después. Lo que decía la hermana Alba ahorita, en ese acto de hace un año hubo un diálogo preliminar con Álape, y Álape delegó en alguien para que hablara sobre las personas desaparecidas. Ahorita en Remedios vamos a hacer lo mismo. Acá hay unos pocos sobrevivientes de las FARC que hicieron presencia acá. Ellos nos pueden dar elementos de, después de esos actos, cómo se avanza en dar cuenta de algunos hechos que ellos cometieron. Pero también nos hemos dado cuenta, muchachas y muchachos, de personas que todavía viven y que fueron parte de las FARC y que hicieron parte de los actos que cometieron en el oriente antioqueño. Podemos tener acceso a gente que estuvo en la toma de Granada. Sabemos y tenemos gente que nos ha dicho, yo participé en la toma de Nariño. De boca de un ex militante de las FARC escuchamos, nosotros, padre Pedro Pablo, nosotros mandamos un mensaje, dice el hombre de las FARC, comillas, con el padre a la fuerza pública, que se rindieran. Y el padre recibió esta respuesta del ejército: vinieron a pelear, vamos a pelear. Y siguieron esa toma durante 3-4 días, y ahí ustedes saben el resultado, los que hemos ido a Nariño, más de la mitad del pueblo destruido y soldados y policías secuestrados por las FARC, que después fueron canje en el gobierno de Samper, hicieron el canje de eso. Pero tenemos gente que nos puede contar verdades de lado y lado, pero no verdades para dolernos, para odiarnos y para alimentar odios, verdades, memoria para la reconciliación, memorias para que nos ayuden a pasar la página. No es recordar para dolernos, es recordar para que no vuelva a repetir y para avanzar caminos ciertos de reconciliación. Y hemos visto cosas bellísimas en este último año. Yo le digo a mi familia que está acá, a María del Mar, que me ayude a escribir, porque hemos visto cosas bellísimas. Ella estuvo en ese golpe de estadio, cuando la gente fluyó, llegaron los paramilitares y empezaron a hablar con las FARC de una manera fluida, y reconocieron y dijeron cosas, y dijeron como también algunas cosas están guardadas, o unas cosas están ocultas, o la misma institucionalidad colombiana ha votado, ha desaparecido pruebas contundentes de vinculación de gente muy importante de este país en acciones de guerra. Y hemos visto cómo Yolanda Pinto le dijo a Isaías y a Erika Montero, los comandantes del Frente Quinto de las FARC, que tuvieron a Gilberto y a Guillermo: yo los perdono, porque yo no los puedo odiar. Cuando yo enterré a Guillermo, enterré el odio, dicho por Yolanda Pinto. Y la respuesta de Isaías y su esposa, comandantes del Frente FARC, que los tuvieron
decían, perdone doña Yolanda. No solamente matamos un esposo, sino que matamos líderes de Antioquia. Le pedimos perdón a usted y a Antioquia por lo que hicimos. Eso escucharlo, verlo en un espacio cerrado y después en un espacio de 2000 personas es muy poderoso. O sea que hay esperanza de reconciliación, podemos tener esperanzas de reconciliación. Por lo tanto, esos encuentros, ¿para qué nos sirven? Para unirme a lo que dice el profesor, la reconciliación es un desarrollo de la paz territorial. La reconciliación se da en los territorios. Y no son ejercicios académicos, son ejercicios territoriales, de encuentros. Aprovechemos el acumulado que tiene Granada y el Oriente, traigamos la gente, mantengamos la dinámica que tuvimos con el Salón de Nunca Más, ya pensado, además de ejercicio de memoria, en ejercicio de reconciliación. Salgamos de acá pensando en que somos sembradores de semillas de reconciliación y hagámoslo en todos los espacios y convirtámoslo en proceso. Paz territorial igual a hechos continuos y constantes de reconciliación. No perdamos la oportunidad de hacer de todo, hagamos, démosle el sello de acto de reconciliación. El viernes pasado estábamos también en Llano Grande, empresarios, fundaciones empresariales, intergremial, celebrando el Día Internacional de la Paz, y le dimos el sentido de reconciliación a ese acto. Que los empresarios ya estén diciendo, vamos a acompañar este proceso, y estén ahí sentados con Álape, con Isaías, con Erika, y estén diciendo, vamos a trabajar acá, les vamos a ayudar en la comercialización, les vamos a ayudar a tocar música a la Fundación Yamaha. Eso es avanzar. Ustedes dirán, es muy ¿por qué no están los grandes empresarios? Pero ya que están las fundaciones y está el intergremial y está la Agencia Nacional de Infraestructura, es muy importante, paso a pasito. La reconciliación es eso, pasito a pasito. Y que hace 8 días en Amalfi y en Anorí esté el Centro Democrático con César Eugenio, representante a la Cámara, al lado de Olmedo, representante a la Cámara por FAR, y al lado de uno del Partido Liberal del Putumayo, Carlos Ardila, y al lado de Juanita, una del Partido Verde, y estén hablando en Amalfi primero y después en Anorí, y después en la plancha en Anorí, y que diga César Eugenio, diciéndole a Olmedo, yo lo estoy conociendo, y estoy conociendo a los excombatientes de las FARC, y mire, son seres que podemos conversar, y decía él, no es hora de multiplicar los odios. César Eugenio del Centro Democrático, no es hora de multiplicar los odios. Al final de ese evento, ese sábado, cuando veníamos de la plancha, yo le dije a ese señor y lo abracé, yo le dije que ya esto se justifica, que la Comisión de Paz de la Cámara venga y no le diga a Olmedo y no lo estigmatice y le diga, hermano, qué bueno compartir con usted estos días, qué bueno dar este mensaje. Eso son mensajes poderosos. Ustedes dirán, Carlos Iván, usted se contenta con muy poquito. Son pequeñas semillas de reconciliación que nos van a llevar a la construcción de un país distinto. Salgamos de acá con el compromiso de hacer de todos nuestros actos y acciones, actos y hechos de reconciliación. Para cerrar, tenemos 2 intervenciones, los jóvenes de la plataforma. La joven. Primero que todo, muy buenas tardes. Yo soy Lady Giraldo, vengo también en representación de la plataforma de Marinilla y la red de plataformas de todo el oriente antioqueño.
Queríamos leer unas palabras que dos chicos que no pudieron asistir, que pertenecen a nuestra plataforma, a la red, deseaban para este día. Entonces, comenzaré diciendo que el perdón es una de las causas más difíciles de pedir y otorgar, en especial para quien hemos sentido la violencia en la piel. Todos los que oímos llorar a una madre, a un niño preguntar por su padre, todos los que abandonamos la cuna para salir corriendo, todos nosotros conservamos los dolores, tenemos preguntas, tristeza, rabia, por eso debemos perdonar, dejar ir, soltar esa carga. La victoria de todos los colombianos será la grandeza propia de haber escuchado al otro. El otorgar el perdón será el paso más grande hacia la paz, no solo territorial, sino la paz propia, pues no podemos dar algo sin tenerlo. Por eso debemos perdonarnos para perdonar y tener paz para sembrar en los demás. Muchísimas gracias. David, de la Casa de la Cultura. Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Restrepo, promotor de lectura y escritura de la Biblioteca Pública. Les quería compartir un escrito que le dedico a alguien que se llama Elena Ríos, del cual una vez hicieron acá un homenaje hacia las víctimas de Antipersona. Entonces yo me di a la labor de ir a conocer a una víctima. Entonces a través de Francis me dio un teléfono y ese día bajé a su casa, le toqué a su puerta, ella me abrió a mí y al aguacero que venía detrás de mí. Entonces todo ese aguacero fue cómplice para que nos contáramos muchas historias, y entre todas esas historias que me contó, esta. Escuchar cómo nace la mañana en el canto del gallo parado sobre una pata en lo alto del árbol de naranjos, acariciar con la mirada al sueño de mis hijos mientras duermen. El sol tibio entra por las ventanas iluminando las paredes de ladrillo desnudo donde cuelgan las fotografías de mi familia, instantes inolvidables detenidos en el tiempo. Burbujea la aguapanela invisible sobre la hornilla donde la leña crepita y el fuego danza. Asciende el humo con aroma de campo por la chimenea de latón. Flota sobre el tejado de terní, gris de nube cargada de agua. Flota sobre la caña en flor que ondula con el soplo del viento mañanero. Flota sobre los tomates maduros, el maíz en cosecha, el cilantro tierno. Ve deslizarse el rocío por el tallo de las cebollas largas. Ve el caminar pausado de los campesinos por las trochas arrieras, por los surcos de las huertas, por la ruta que conduce al pueblo. Van a visitar y llevar los frutos que laboriosos consintieron en sus campos. El desayuno preparado engalana el comedor. Las sonrisas son cómplices a las miradas. Arepas de mote, queso envuelto en hoja que el alba soñolienta vio preparar. Chocolate espumoso y arepuela esponjosa encantan la emoción. Abro los ojos y el recuerdo es ausencia. Miro el reloj que incesante marca las horas de mi soledad. Observo las sonrisas de mis nostalgias, alegrías y tristezas son la compañía de mi vida. Cierro los ojos con fuerza para que en la memoria las imágenes de mis recuerdos permanezcan en mi pensamiento, para que este sueño siempre se repita, para que este río transparente de mis recuerdos, floresta de pájaros, desemboque en el océano inmenso de mis anhelos. Para Elena Ríos, Corregimiento de Santa Ana, Vereda del Tablazo. Bueno. Muchas gracias a todos por asistir.